¿Qué tal, chavales? Bienvenidos al canal de Platón y las matemáticas. Vamos a estar unas nuevas matemáticas, se están las fechas de Navidad y por lo tanto iniciamos un nuevo proyecto del Ministerio de Educación del Ecuador. Estamos en el proyecto número 4 con el tema Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. En la asignatura de matemáticas en la semana número 1 estaremos trabajando acerca de la resolución de triángulos rectángulos. En la parte inferior de esta presentación te encuentras con un link donde puedes ampliar los conocimientos si deseas. Comenzamos. El objetivo de este proyecto número 4 es que ustedes como estudiantes comprendan que todo en el mundo está relacionado con la historia, la tecnología, la ciencia y el arte, para buscar una nueva evolución y de esta forma se fomenta la curiosidad del ser humano para construir un nuevo mundo, un mundo mejor sobre todo, ¿no? Como veíamos al principio, pues el tema es resolución de triángulos rectángulos y para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Si lo observamos nosotros aquí en nuestro gráfico, tenemos un triángulo que está formado por un ángulo, dos ángulos y tres ángulos, pero justamente en uno de ellos se forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las características que tiene un triángulo rectángulo son las siguientes. El lado más largo, el que tenemos de la parte superior hasta la diagonal inferior, lo vamos a conocer como hipotenusa y por lo general es la letra C. Y los otros lados más pequeños y más cortos se van a llamar cateto, siendo cateto A y cateto B. Entre cateto A y cateto B esto va a ser un poco diferente porque dependerá del ángulo de donde estés mirando el punto de referencia. Más adelante te comentaremos acerca de cómo tener un poco de idea de cómo nombrar el cateto A y cómo nombrar el cateto B. Dentro del tema de la resolución de triángulos rectángulos encontramos pues el teorema de Pitágoras. Recordemos que Pitágoras fue un filósofo el cual hizo todo lo posible para que aquellos números irracionales tuviesen una razón de existir. Para ello hizo la relación de los números con las figuras geométricas. A través del uso de triángulos, de cuadrados y de rectángulos, pues genera la siguiente fórmula, que es el teorema de Euler, ¿no? El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, recordemos que anteriormente dijimos que la hipotenusa era la letra C, va a ser igual a la suma de sus catetos, ambos al cuadrado. Cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Simplemente estamos planteando su teorema. Vamos a ver ahora su forma de aplicación y cómo lo verificamos que está realmente bien aplicado. Tenemos un triángulo de rectángulos con las siguientes cantidades. Tenemos una hipotenusa de 5 centímetros, tenemos un cateto de 4 centímetros y un cateto de 3 centímetros. Para ello vamos a enunciar nuevamente el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, ambos al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Intercambiar las variables C, A y B por cada uno de sus valores. Como a continuación, 5 al cuadrado es igual al 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Una vez que hemos cambiado nosotros las variables, ahora tenemos unas igualdades entre potencias. Lo que tenemos que hacer es resolver cada una de las potencias. 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. Dentro de esta nueva expresión de igualdad, pues tenemos que el 25 ya no se le puede hacer nada, la vamos a mantener constante, pero el 9 y el 16 todavía presentan una operación básica de adición, es decir, una suma. Vamos a hacer la suma para ir resolviendo. 25, que es del cateto de la hipotenusa, queda intacto, y el 9 más 16 va a quedar 25. Entonces, cuando lleguemos a este punto, donde la hipotenusa al cuadrado sea igual a la suma de los catetos ambos al cuadrado, es decir, ambas cantidades van a ser iguales, podemos decir que el teorema de Pitágoras se aplicó de manera correcta. Aquí está bastante fácil, ¿no? Continuemos. Ahora sí, ya como hemos repasado un poco de lo que son el triángulo rectángulo, lo que es el teorema de Pitágoras, pues ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema de esta semana, que son las razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas son aquellas expresiones matemáticas que van a servir para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo dentro de un triángulo rectángulo. Es decir, vamos a seguir utilizando los triángulos rectángulos como tenemos nosotros aquí. Y recordemos que el triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto. ¿Dónde es la parte recta? La unión entre ambos catetos. Aquí y aquí estamos viendo nuestro ángulo recto. Y siempre el lado superior hasta la diagonal inferior siempre va a ser el lado más largo, por lo tanto lo vamos a llamar hipotenusa.
¿Vale? Y a continuación les presento las razones trigonométricas. Simplemente son una serie de fórmulas establecidas ya. Y tenemos que simplemente aplicar cada uno de sus conocimientos. Pero tenemos que entender cómo vamos a hallar nosotros los datos necesarios para poder encontrar cada una de estas razones. Son tres razones trigonométricas. La primera la conocemos como la razón del seno del ángulo. Y simplemente es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El ángulo que está aquí se refiere desde el punto de vista donde lo vamos a observar. Si nosotros vemos en esta parte, en esta esquina del triángulo, hemos puesto una semicircunferencia. Eso significa que aquí vamos a estar observando nuestro ángulo. Entonces, lo que esté al frente de nuestro ángulo, lo que esté de frente de nuestro ángulo, se va a llamar lado opuesto o cateto opuesto. Repito, al frente de nuestro ángulo se llama cateto opuesto. Lo que esté al lado del mismo ángulo, es en la parte inferior del mismo ángulo, se va a llamar cateto adyacente porque está al ladito, ¿okay? Y el lado más largo a nuestro ángulo pues siempre se va a llamar la hipotenusa. Entonces, una vez que hemos establecido cómo vamos a reconocer los catetos, pues vemos la fórmula simplemente. Seno del ángulo, cateto opuesto sobre la hipotenusa. La otra función trigonométrica se conoce como el coseno. Desde el mismo punto es ahora el cateto adyacente, que es el que tenemos abajo del ángulo, dividido de la hipotenusa, que es el lado más largo. Y la tercera función, que se llama la función tangente del ángulo, simplemente es el lado opuesto dividido del lado adyacente. Una vez que tengamos claras cómo identificamos cada una de estas relaciones trigonométricas, veamos ahora un ejercicio de aplicación. Las funciones seno, coseno y tangente, como decíamos, son expresiones matemáticas que sirven para encontrar cuánto mide un lado de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo. Recordemos que en el anterior teníamos el ángulo aquí. Ahora hemos cambiado simplemente de posición en el punto más alto y tenemos ahora nuestra semicircunferencia para marcar nuestro ángulo. Recordemos que el lado o lo que está de frente a este lado del ángulo se llama siempre cateto opuesto y lo que está a un costado se va a llamar cateto adyacente. Es lo mismo que explicamos hace unos minutos. Y obviamente el lado superior más alto hasta la diagonal inferior pues siempre va a ser nuestra hipotenusa. Y veamos. Tenemos nosotros en esta ecuación todas y cada una de nuestras características con sus datos correspondientes. Apliquemos a la función del seno. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que está de frente es el cateto opuesto, 8 centímetros, que lo vemos aquí, y dividido de nuestra hipotenusa, que es 10 centímetros. 8 centímetros dividido de 10 centímetros, cantidades iguales se eliminan, pues nos queda 0,8. Las razones seno, coseno y tangente nos van a quedar adimensionables. Eso significa que no tienen dimensión. Vamos a ver ahora con la función coseno. La función coseno es lo siguiente. Cateto adyacente, 6 centímetros sobre la hipotenusa, 10 centímetros. 6 sobre 10 centímetros. 3 centímetros se elimina, 0,6. Y por último, la función tangente, que es lo que está de frente, el cateto opuesto, sobre lo que está al lado, cateto adyacente. 8 dividido entre 6, 1.33. Bastante sencillo. Si tienes alguna duda sobre este tema, tienes en la casilla de comentarios para que me dejes tus preguntas. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver las actividades que están planteadas para esta semana número 1. Vamos a ver la primera, te voy a ayudar planteándola porque es un poquito complicado de entender. Más que nada porque estamos nuevos en estos nuevos temas de resolución de triángulos rectángulos. Veamos, dicen dos aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige al norte y otro se dirige al oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Primero que nada vamos a plantear mediante el gráfico. Tenemos un primer gráfico para saber posicionarnos norte, sur, oriente y occidente. O como conocemos nosotros, norte, sur, este y oeste. ¿Vale? Ya sabemos que el oriente, que es el dato que nos está viendo aquí, va a ser nuestro este. Y también vamos a plantear nosotros nuestro triángulo rectángulo con los aviones, ¿no?
dos aviones parten del mismo aeropuerto y uno se ha desplazado con diferencia del otro, pues una cierta cantidad, ¿no? 1580 kilómetros, ¿vale? Y hay una distancia entre ellos, por lo tanto, como la cantidad más larga va a ser nuestra hipotenusa. Pero uno de ellos se desplazó, en este caso, el avión azul ha subido hacia el cielo 800 kilómetros. Queremos saber cuánto se va a desplazar este avión blanco. Por lo tanto, si vemos nuestro triángulo rectángulo, observamos que tenemos ya los catetos y la hipotenusa. Uno nos está faltando. Teorema de Pitágoras, hipotenusa cuadrada es igual a al cuadrado más b al cuadrado, y hacemos el despeje. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de a, dejamos a solo a un lado y lo que está sumando pasa a restar al otro lado. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente sustituye los valores y resuelve la ecuación. Y por último, tenemos estas dos actividades adicionales, la actividad 2 y la actividad 3. Recordemos que estas clases van dirigidas en términos generales para todos los estudiantes del sistema educativo ecuatoriano, pero en específico para mis estudiantes de los paralelos E, F, G y H en noveno año. Entonces tenemos los textos que están aquí. En la segunda actividad, las cantidades en negro las harán E y H, las cantidades en verde las harán el G y el F. Y en la actividad número 3, pues cada uno va a encontrar el valor de la hipotenusa y tienen un triángulo rectángulo para el E y el F y un triángulo rectángulo para el G y el H. Tú puedes hacerlos todos. Cualquier pregunta que tengas me las puedes hacer nuevamente en el cuadro de comentarios. Y con esto llegamos al fin del proyecto 4, semana número 1, con el tema triángulos rectángulos. No te olvides de suscribirte y darle un like a este video. Nos veremos en una próxima ocasión. Bye bye.